Hola a todos. Yo sé que ustedes estaban escuchando todo el ensayo técnico que nosotros estuvimos teniendo y todos los problemas que tenemos, pero en esa época, dependiendo tanto en computadores, de vez en cuando es fácil y de vez en cuando es difícil. Y entonces hoy fue un poco difícil. Pero gracias por su paciencia. Hoy tenemos un tema que yo creo que va a ser sumamente interesante, que es los obstáculos y acciones de las organizaciones de cáncer durante la pandemia, porque cada grupo está tratando de manejar sus pacientes que ya están enfermos durante una pandemia, que es un doble trabajo sumamente difícil. La primera presentadora que vamos a tener es licenciada Isabel Yaroli, que cuenta con 17 años de experiencia en la práctica de rehabilitación oncológica. También es experta en fisioterapia oncológica y en linfedemia, que como nosotros sabemos es un gran reto para las señoras que han tenido cáncer de mama. Egresó de la Escuela de Medicina Física y Rehabilitación, y ella trabaja, y entre poco ustedes van a ver también a Adela Iglesias, que tiene el título de licenciada en terapia física y rehabilitación, y posteriormente se trasladó al extranjero para especializarse en rehabilitación oncológica y problemas linfáticos. Son dos expertas en rehabilitación oncológica, y en 2011 fundaron la clínica Salvati, la cual apoya a pacientes de bajos recursos con fisioterapias oncológicas con el fin de la detección oportuna de cáncer. Actualmente funge como fisioterapeuta oncológica en el Centro de Cáncer ABC. Entonces, muchísimas gracias. Isabel va a empezar, y ya al fin de la presentación o en la segunda parte de la presentación va a aparecer Adela y podemos hacer preguntas. Recuérdense que las preguntas vienen bajo la parte que dice pregunta. Ustedes pueden escribir sus preguntas y al fin Isabel o Adela van a responder. Entonces, muchísimas gracias. Isabel, le dejo la palabra. Sí, gracias, Alessandra. Gracias a todos por participar. Muchas gracias, Adela, que es la directora de la Fundación Salvati, que está con nosotros también hoy, y y a todo el equipo Salvati, que somos un equipo bastante grande que trabajamos día a día con los pacientes tratando de mejorar su calidad de vida. Quiero darles las gracias por tener un interés importante en este tema, porque realmente estamos en una situación, yo creo que no solo en México, sino mundialmente y sobre todo en Latinoamérica, que somos los países hermanos que en muchas cosas nos parecemos en salud, que estamos batallando en estos momentos. Y queremos compartirles, Adela y yo, la situación que vemos en México y la situación que muchos pacientes están viviendo. El panorama en México hoy, como en otros países, es que la curva epidémica de casos positivos de coronavirus está aumentando y sigue en aumento. En México, la forma en que se están, digamos, controlando las salidas y las actividades son por medio de semáforos. Tenemos semáforos del rojo al verde, y dependiendo en qué semáforo está cada estado, hay pues permiso de que puedan abrir algunos restaurantes o algunos no, o lugares públicos. Y en México, a diferencia de otros países, estos semáforos tienen que ver con la cantidad de camas disponibles para los nuevos pacientes. ¿Por qué se hizo esto? Porque realmente era urgente activar ya la economía, y dependiendo del porcentaje de camas en cada una de las entidades, en cada estado, cambia de color. Entonces, como verán, esa parte ha sido muy importante porque la economía empezó a moverse, pero también el COVID ha seguido un poco en aumento. Y sobre todo que con la idea de que los hospitales tengan espacio para los pacientes con COVID, ha habido una reconversión de hospitales que se dedicaban a otras cosas y hoy se dedican a COVID, sean públicos o privados, en su totalidad o en su parcialidad.
Entonces, los pacientes con COVID, que ha sido, por supuesto, una emergencia sanitaria, han tenido que ocupar camas que antes ocupaban pacientes con otras patologías. La reconversión de hospitales es una de las cosas más importantes porque pacientes oncológicos, pacientes con cáncer, no tienen el mismo espacio en estos hospitales para tomar sus tratamientos. Y, por supuesto, nos vamos a encontrar con una falta de información que es algo que Salvati y otras asociaciones civiles del país hemos tratado de ir llenando estos huecos. En la falta de información les quiero comentar varias cosas. Una, muchos pacientes no conocen su enfermedad, por lo que obviamente no saben la urgencia que es cuando les dicen, hoy no te podemos atender, pero te vemos en 3 meses. Entonces, con esta falta de información de base de cómo está su enfermedad, de qué etapa están en su tumor, regresan a casa y se quedan esperando unos meses. Y sabemos que, hablando de cáncer, unos meses puede cambiar totalmente la vida de un paciente. Entonces, encontramos con esta base de falta de información, empezando por ahí. Otra de las cosas de falta de información que tenemos es que a veces llegan los pacientes y cuando llegan al hospital le dicen, no tiene que salir, métanse a tal página web o hable a este teléfono, pero no vengan al hospital porque están en riesgo cuando salen de ser contagiados. Entonces, los pacientes llegan, regresan a casa, entran a la página no encuentran la información necesaria, llaman al número que les dieron y no hay respuesta, o hay muchas llamadas y no pudieron comunicarse. Y entonces se va alargando el tiempo de espera. La entrega de medicamentos, falta exactamente lo mismo. En el presupuesto de salud, obviamente que teníamos, parte de este presupuesto se ha usado ahorita con la emergencia de COVID. Entonces, tenemos ahí como varios problemas, pero en la cuestión del presupuesto en COVID, obviamente ha bajado el presupuesto también en las cuestiones oncológicas y los medicamentos que antes se entregaban a las pacientes y a los pacientes con cáncer, hoy no se les está entregando. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? El paciente que está muy consciente y que entiende que no puede dejar de tomar el tratamiento, está usando su dinero para no dejar estos medicamentos. Pero por otro lado, también hay medicamentos muy caros que los pacientes no pueden cubrir. Entonces, la falta de medicamentos es algo muy importante hoy en día. Y otra cosa, en muchos hospitales estamos viendo también faltas de insumos. Por ejemplo, los insumos que se necesitan para poner el tratamiento, para poner una quimioterapia. Todo esto hace que las citas se retrasen o definitivamente les dicen, por ahora no hay citas, les volvemos a llamar. Entonces, pacientes con todo tipo de tumores van atrasando sus citas y muchos de los que llegaban con digamos, un diagnóstico o un posible diagnóstico también. Por ejemplo, vemos con nuestros pacientes con cáncer de pulmón que si llegan y, por ejemplo, el hospital más importante en México de cáncer de pulmón o de todas las enfermedades respiratorias, que es el INER, se volvió definitivamente COVID. Estos pacientes con cáncer de pulmón que llegan y los llevan a meses de tratamiento atrasados, pues son pacientes que les cambian la historia de su enfermedad. Entonces, tenemos atraso en las citas, cancelación de tratamientos, falta de medicamentos y algo muy importante, la saturación en los hospitales. En los hospitales más grandes de hospitales de gobierno en México, nosotros en México tenemos divididos la atención hospitalaria y uno de los más grandes, que es el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el hospital del siglo XXI que tiene la mayoría de los pacientes oncológicos, parte también está tratando pacientes COVID. Tenemos también hospitales del ISSSTE, institutos nacionales que están convertidos, si no en su totalidad, en parte en COVID. Entonces, tenemos un atraso y una atención muy, muy limitada para los pacientes oncológicos. La saturación en hospitales se vuelve enorme porque muchos de estos pacientes que no se pueden atender en estos hospitales son enviados al Instituto Nacional de Cancerología.
pero el Instituto Nacional de Cancerología está recibiendo muchos más pacientes de los que puede atender. Entonces tenemos una saturación ahí y hay largas filas para poder dar atención. Entonces imagínense la suma de atraso de citas, tratamientos, falta de medicamentos, saturación de hospitales y algo importantísimo, el miedo al contagio de los pacientes, porque también sabiendo que son pacientes de alto riesgo, porque tienen las defensas bajas y están en sus quimioterapias o estuvieron en tratamiento, pues tienen muchísimo temor a salir. Entonces, es toda la tormenta perfecta, se suman todas las situaciones para que en este momento haya una atención realmente muy limitada y sobre todo las enfermedades vayan avanzando de forma importante. Y esto va a ser una repercusión en la calidad de vida de los pacientes de forma muy, muy, muy importante. El cambio en el sistema de salud en México. Ese es, lo dejé al final porque eso me gustaría contarles un poquitito más. La seguridad social, todos los pacientes en México que no tienen seguridad social, como el IMSS, como el ISSSTE o como Pemex, tenían antiguamente una cobertura que se llamaba Seguro Popular. Hoy en día, con el cambio de gobierno hace ya prácticamente 2 años, se modificó este Seguro Popular y ahora se llama INSABI. Este INSABI ha ido retrasando su apertura y ha ido retrasando la entrega de reglas que aún hoy no conocemos. Entonces, los pacientes de Seguro Popular se encontraron sin cobertura porque esta transformación entre Seguro Popular e INSABI se ha ido alentando. Obviamente, entrando el COVID, pues obviamente se complicó más y llevamos un atraso muy importante. Estábamos ya esperando todas estas reglas para junio, después nos dijeron que ahora para octubre, pero mientras que existen estas reglas, no saben los pacientes a dónde moverse. Supuestamente este cambio del INSABI, el gobierno confirmó que en marzo iba a estar ya activo, pero entrando el COVID hubo todos estos retrasos que obviamente se está encaminando todos, digamos, la atención del gobierno a los enfermos de COVID y por supuesto dejamos atrás esta transformación de Seguro Popular e INSABI. Entonces el INSABI ya está instalado, pero no conocemos ni las reglas ni se ha iniciado realmente al 100%. Todo esto nos preocupa mucho porque obviamente hemos estado acompañando a pacientes a ver hacia dónde moverse, cómo llegar, qué tipo de citas tomar, a qué hospitales toca. Entonces, esta atención universal que teníamos como un proyecto, pues realmente hoy todavía no está sucediendo. ¿Qué acciones estamos tomando las asociaciones civiles? Y creo que esta es la parte ya positiva, en el sentido de que cuando hay un problema tenemos que buscar una solución. Algo muy importante es que hemos estado pegados a Secretaría de Salud, hemos estado hablando con ellos mucho tiempo, muchas veces, sobre todo lo que las pacientes y los pacientes nos comunican. O sea, hemos estado haciendo alianzas con los tomadores de decisiones. Creo que son los momentos entre que Salvati ha estado mucho más presente que otros años en políticas públicas, desde hace 3 años para acá. Hemos estado muy pendientes de todos los cambios que se deben de realizar, que todavía no los tenemos, pero hemos estado encima de todo esto. Y estamos buscando ayudar a los pacientes de una forma distinta. Y esto es lo que les quiero compartir. Hoy en día no nada más es ayudar a los pacientes como lo hacíamos antes. Estamos tratando de transformar nuevas formas de apoyar, porque los pacientes ahora, además de los tratamientos, están perdiendo sus empleos, algunos no han podido trabajar porque los hijos no pueden ir a la escuela, entonces están haciendo clases en línea y hay niños pequeños que no se pueden quedar solos, que antes iban a la escuela y las mamás aprovechaban para trabajar o los papás. Entonces hemos estado apoyando, además de lo que hacíamos antes, buscando empleos, dando despensas, tratando de darles las terapias en línea o por teléfono. Por ejemplo, todo el apoyo emocional de nuestros pacientes lo hemos estado transportando a llamadas por teléfono
o las pacientes o los pacientes que pueden, los conectamos a Zoom, para que no dejen todo este apoyo emocional, que además hoy es importantísimo, no solo por la enfermedad, sino por todos los cambios que estamos pasando. Tenemos informaciones que mandamos por SMS, tenemos una clínica, como ustedes saben, Salvati, nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de los pacientes de todo tipo de tumores, y tenemos clínicas en 4 estados de la República donde les damos atención físicamente en las clínicas, fisioterapia oncológica, terapia emocional, nutrición y obviamente navegación de pacientes, que es algo muy, muy importante, y oncoimagen, donde les enseñamos cómo estar mejor y verse mejor. Entonces, en las consultas que podemos hacer en distancia, lo estamos haciendo. Por ejemplo, en fisioterapia, hay veces que es muy difícil, pero estamos comunicándonos por teléfono y mandándoles por mensajito algunos ejercicios. Tenemos una persona que tiene toda la parte de navegación de pacientes en la clínica, donde ella está en un chat con todos los pacientes, donde escucha todas las necesidades, se comunica con Adela, que es la directora, para los que acaban de entrar, que la van a conocer en un momento, y vamos viendo cómo resolver todos estos problemas, no solo de navegación, pero también de problemas de falta de alimento, como les decía, les damos información por Facebook, y también algo muy importante, estamos haciendo webinarios, que ahorita voy a platicar un poquitito más de ellos, para médicos de primer contacto, para hacer, obviamente, poder tener estos médicos con un entrenamiento mayor para poder detectar a los tumores o dar hacer una detección mucho más temprana. Entonces, todas estas nuevas formas que hemos tratado de apoyar son no solamente en cuestión de lograr poder tener un tratamiento un poquito más rápido, pero también en que los pacientes, como es nuestra misión en Salvati, mejorar la calidad de vida no es nada más en su enfermedad, sino en todo su entorno. Y les quiero decir que sí hemos podido tener, con el apoyo de Secretaría de Salud, esto hay que decirlo, cuando tenemos un paciente que tiene algún problema y que no ha tenido algún tratamiento, en este caso es Adela, se comunica con las personas que tiene que hablar y nos ayudan a darle una respuesta a estos pacientes. El problema es que es un paciente a la vez. Entonces esto realmente sí funciona para ese paciente, pero no es algo que resuelva el problema. El problema tiene que ser sistemático, tiene que ser de un sistema de salud y tiene que ser algo automatizado. Por supuesto, estamos súper pegados a estos tomadores de decisiones para que podamos conocer estas nuevas reglas en cuanto salgan y que nosotros podamos ayudar a difundirlo. No solo nosotros, sino todas las asociaciones civiles que nos dedicamos a cáncer en México. Entonces, sí estamos muy pendientes, sí estamos tratando de llegar con la información a los pacientes, pero desgraciadamente no hay información. Y eso es lo que nos tiene atados de manos. Y eso es lo que nos tiene realmente muy preocupados. Aquí les quiero compartir de 2 programas y encuestas que hemos estado apoyando y que hemos estado haciendo. En especial es un programa de cáncer de mama donde hicimos una fusión entre Salvati y Milk, 2 asociaciones que vemos pacientes con cáncer de mama, aunque Salvati, como verán, vemos todo tipo de tumores, pero en este caso nos asociamos, nos reunimos con ellos, donde hicimos una encuesta que, según los datos de nuestra encuesta, 38% de las pacientes con cáncer de mama tuvieron que suspender los tratamientos a causa de la pandemia. En esta encuesta, algo muy importante es que fue una encuesta que realizamos en los últimos meses, y miren el lado izquierdo de la pantalla, donde dice que 86% de las pacientes señalaron que su tratamiento se interrumpió. Y miren cómo se dividieron estas respuestas. 60% señalan la desaparición del Seguro Popular, que no supieron qué hacer, y la entrada del vigor del INSABI, que están como que no saben para dónde moverse, lo que les decía, se quedaron como sin cobertura porque todavía no hay una regla clara.
El 23% apunta que fueron recortes presupuestales por lo del medicamento y 38% refieren que su atención se vio alterada por el COVID. Entonces tenemos como una suma de todo esto. ¿Qué han hecho las pacientes? El 67% señalaron que han comprado su medicamento por su cuenta. ¿Okay? Este gasto de bolsillo que les decía, donde alcanza 5,000 pesos mensuales. Y si nosotros pensamos en ese gasto, realmente es algo que no todas las pacientes pueden hacer o que tienen que sacrificar muchas otras cosas, no solo ellas, sino las familias, para poder lograr eso. 36% no han comprado los medicamentos porque no lo lograron comprar. Entonces, ese 33% está descubierto de medicamentos. Esto es un llamado realmente de atención a nuestras autoridades. La situación es muy grave y realmente sí es urgente de resolverlo ya. Es algo con lo que estamos trabajando. Este programa se llama Estamos Aquí. Pacientes se comunican con nosotros. La encuesta fue hecha a lo largo de todo el país. Y bueno, esta es la parte de cáncer de mama que les queremos compartir, que ahorita terminando lo que voy a acabar con Adela, podemos platicar un poquitito más sobre estos programas. El siguiente, bueno, este programa, no había terminado, este programa nos llevó a varias situaciones. Secretaría de Salud obviamente nos escuchó y nos ayuda, como les expliqué, a darnos una respuesta cuando tenemos una paciente en especial, ¿no? Llamamos, decimos, esta paciente está con esto, bueno, pues hagan esto, mándenla aquí, hagan esto, y muchas veces se acelera la situación. El problema es que uno por uno es complicado. Pero investigando llegamos a ver que, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cancerología tienen este tipo de encuestas, de preguntas, donde es importante que nosotros comuniquemos a los pacientes, todas aquellas que van al Instituto de Cancerología, cuáles son las medidas que deben de tomar. Entonces, estos son los tipos de información que queremos tener sobre todos los hospitales y sobre todas las atenciones. ¿Ok? Aquí podemos ver las medidas que necesitan cuando necesitan acudir presencial. Usar cubrebocas, el gel antibacterial, ser muy puntuales, llegar al hospital y lavarse las manos de forma inmediata y cada 30 minutos, no tocar las cosas de metal, usar los tapetes sanitizantes, pasar por los filtros, ¿no? Para contestar todas las preguntas correctamente, revisar su temperatura. Entonces, el INCAN tiene esta forma donde las pacientes saben que lo tienen que hacer. Entonces, ¿qué está haciendo el INCAN para garantizar los tratamientos y que continúen y evitar que las pacientes pongan el riesgo, obviamente, que se puedan contagiar? En la unidad coordinadora de vinculación se implementa un mecanismo de seguimiento de pacientes, donde hay consultas telefónicas. Se están reprogramando las citas de algunas pacientes, tomando en cuenta, obviamente, la gravedad de sus citas y el criterio de los médicos si se necesita una pronta atención por parte del instituto. Y para las pacientes de primera vez o pacientes del instituto que sea necesario aplicar cualquier tratamiento, las citas deben de seguir. Todo esto, obviamente, sumen que muchos pacientes oncológicos se trataban en instituciones donde se han convertido en COVID, las están mandando al Instituto de Cancerología, por lo que tienen una sobrecarga de trabajo enorme. Entonces, podemos ver cómo sí hay situaciones donde está muy claro y los pacientes pueden entender perfectamente cómo estar en contacto con su hospital, que eso es lo que queremos llegar para verlo en todos los demás hospitales, pero que se dé a conocer en una forma masiva para que sepan los pacientes qué hacer. También les quiero compartir un proyecto de cáncer de pulmón que para nosotros es un orgullo, somos 3 fundaciones que estamos trabajando en esto, se llama Frente Unido de Cáncer de Pulmón. Llevamos trabajando 2 años en esto y lo que queremos lograr es que los pacientes con cáncer de pulmón son pacientes de los más afectados que hay de tumores en México. Ya que el INER, como les platiqué, que es el Instituto de Enfermedades Respiratorias, se convirtió en COVID, ha habido un retraso muy importante en esta atención. Hemos logrado ya webinarios con médicos de toda la República para información de primer contacto y esto ha sido maravilloso porque estos médicos van a poder detectar de forma más temprana esta enfermedad.
el cáncer del pulmón en el Seguro Popular no estaba cubierto, eran de estos tumores que no estaban cubiertos y que el gobierno en el INSABI lo tiene como plan ya para cubrirlo. Nada más que todavía no se institucionaliza al 100% lo del INSABI, como les platiqué, pero estamos también con esto porque hay muchos pacientes en México con cáncer de pulmón que no tenían una opción de tratamiento. Entonces, los webinarios médicos, la información a pacientes, creo que por fin se está empezando a hablar de cáncer de pulmón, antes se hablaba muy poco, qué tipo de síntomas tenían, y este Frente Unido por el Cáncer de Pulmón, hemos hecho desde hace un año muchos de estos webinarios y hemos estado en contacto con cantidad de pacientes donde empiezan a saber cuál es la prevención, cuál es el diagnóstico temprano y sobre todo dónde van a tener acceso a sus tratamientos y la atención integral a todo esto. Como verán, todos los programas que estamos teniendo son, número uno, informativos para los pacientes, que eso es algo que siempre hemos querido puntualizar. De hecho, el eslogan de Salvati es educar para salvar. Y la palabra educar en esta situación no es que la gente no tenga, digamos, la educación para saber estas cosas, sino que el educarnos nosotros, en informarnos, sobre todo en tener información que nunca se te ocurriría en ningún momento investigar o saber. Es muy importante tener a la mano y saber que hay ciertos síntomas en todo tipo de tumores que te pueden dar una luz roja y que tienes que realmente poner la atención y tratar de checar que te hagan un diagnóstico temprano. Siempre pensamos que la responsabilidad, punto número uno, es del paciente, de estar viendo y entendiendo su cuerpo, viendo los síntomas, pero también es de exigir un tratamiento adecuado. Y ahí es donde Salvati y todas las asociaciones que estamos juntas para el cáncer, en Juntos contra el Cáncer, estamos luchando contra eso. Algo con lo que quisiera cerrar, y quiero dejar la palabra a Adela ahora, es, estamos todos los días, no solo nosotros, todas las asociaciones de cáncer, preocupados por nuestros pacientes. Estamos todos los días escuchando qué sale, qué nos dicen las autoridades, cómo podernos nosotros apoyar, y realmente queremos que los pacientes sepan que estamos haciendo y estamos dándole seguimiento a todo lo que nosotros tenemos a la mano. Entonces, que se sientan que estamos con ellos, que sientan que cualquier cosa pueden contactarnos y haremos lo mejor para que este momento de transición pase y que realmente haya una buena atención de los pacientes en México. Me gustaría dejar la palabra a Adela ahora para que pues, complete un poquito la información y que les platique un poquitito de todo lo que estamos haciendo. Gracias, Aldita. Hola, Isabel, muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Bueno, solamente para complementar muy poquitas cosas, ¿no? Yo creo que Salvati, igual que las demás organizaciones de la sociedad civil aquí en México y supongo que en toda América Latina, nos hemos visto forzadas a buscar una nueva manera de trabajar, a afrontar esta pandemia con otra forma de trabajar que en un principio no estábamos acostumbrados, ¿no? Buscar formas para llegar a nuestros pacientes, utilizar todo lo que son, pues el Zoom, el webinar, ¿no? El teléfono en muchos casos para seguir en contacto con nuestras pacientes y apoyarlas de diferentes maneras. Una de las bases o de lo que se ha dedicado Salvati durante toda esta pandemia es en dar información. Creemos que las pacientes, una persona que sepa qué hacer, cómo hacer, va a estar mucho más tranquila y más pasando por una enfermedad como es el cáncer. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta acerca de nuestros programas o de nuestras acciones. Aquí estamos las dos para contestar. Hola, gracias Isabel y Adela. Súper importante el trabajo que ustedes están haciendo y muy interesante para ver cómo ustedes han confrontado el desafío y los retos que estamos viviendo ahora en esa época de COVID. Una pregunta. Basado en lo que estás haciendo ahora para llegar a sus pacientes,
¿cuáles son algunas de las maneras o técnicas que estás usando ahorita que después de la pandemia ustedes van a seguir usando porque ustedes creen que son exitosos y te podrían ayudar para llegar a más gente? Yo creo que uno, sobre todo, es el apoyo emocional que estamos dando vía Zoom, ¿no? Y vía telefónica. No solamente estamos llegando a las pacientes de Ciudad de México y los estados, sino que hemos visto la posibilidad de llegar a pacientes de otros estados donde todavía no tenemos presencia, pero ya se les está apoyando. Así es que yo creo que eso es algo que se va a quedar, ¿no, Isabel? Sí, definitivamente creo que toda la parte de no presencial, como que no la habíamos tenido tan presente hasta ahora que la gente no puede salir de forma normal y ha funcionado muy bien. Creo que nos estamos acostumbrando también a relacionar por video, ya no sé si eso se llama lo mismo, pero eso es una opción muy buena. Y todos estos, digamos, webinars que hemos estado haciendo con cantidad de médicos, ¿cuántos estuvieron, Adelita, en la última de pulmón? Casi 896. Esto nunca hubiéramos llegado en presencial. O sea, realmente es una maravilla el tener, pues obviamente, estos complementos. Ahora, no todo el mundo puede conectarse a un webinar hablando de pacientes, pero algo que hemos hecho muy bueno es, por lo menos los pacientes que tenemos dentro de la fundación están en un chat. Y en el chat siempre todo el mundo se entera de todo. Y entonces los que no saben o no tienen computadora o no se pueden conectar, por vía telefónica ha funcionado muy bien. Y creo que nos ha ayudado a que también los pacientes estén pendientes de cómo acercarse con nosotros, no nada más pidiendo una cita. Y yo creo que esto también lo hemos visto en, no sé, yo por ejemplo tuve 2 consultas mías también por web, ¿no? Nunca va a ser lo mismo, pero sí nos puede acercar a muchísima gente que no teníamos antes esa opción. Entonces tenemos ahora pacientes que no conocemos físicamente, pero como dice Adela, en estados donde todavía no tenemos una clínica, como la tenemos en otros lugares, que sí ya hemos estado en contacto, ya tenemos pacientes virtuales, digamos. Entonces creo que eso ha funcionado muy bien. Y algo importante, redes sociales, creo que siempre han sido muy importantes, pero hoy en día la gente está más pendiente, sobre todo pacientes, porque saben que en algún momento por estas vías vamos a estar mandando comunicados. Entonces, también hemos visto que haciéndolos conscientes de estén pendientes del Facebook de Salvati, que ahí vamos a empezar a ver todo esto. Hemos tenido pues más seguidores en el Facebook, porque las pacientes antes sabían que cuando llegaban a consultas se iban a enterar, y hoy en día se ha movido muchísimo. Entonces, creo que eso es algo importantísimo y algo que sí quiero como recalcar y que no nada más ha sido en esta pandemia. La unión de las fundaciones en el trabajo para los pacientes es un éxito. O sea, en México tenemos alianzas con otras fundaciones, tenemos una alianza muy importante que se llama Juntos contra el Cáncer, donde están más de 70 fundaciones de cáncer de todo el país, fundaciones chiquitas, grandes, medianas, y de verdad, ahí sí aplica la unión hace la fuerza. Es increíble cómo si nos quitamos la camiseta de cada una, y la camiseta se llama Pacientes de Cáncer Mexicanos, cómo tenemos muchísimo más alcance, más fuerza, y creo que eso ya lo platiqué en una reunión que tuvimos con otras fundaciones en Latinoamérica, y me preguntaban cómo le hicieron para quitarse pues la cachucha, el gorro de tu fundación nada más, y quitarte como tu nombre y volverte un todo. Así nada más, decir queremos realmente trabajar para mejorar la atención del cáncer en México, no importa cómo te llames, pero hoy en día lo más importante es que logremos, Salvati, y con todas las uniones que tenemos con otras fundaciones, el que la atención de cáncer no solo sea más clara, sino que sea más amplia, sea más justa, y la verdad, como al principio de nuestro gobierno nos dijeron el acceso universal, no lo vemos todavía, y es lo que queremos todos, un acceso universal, un acceso
para todos los pacientes y un acceso de gratuidad, como obviamente lo estamos esperando. Muchísimas gracias. Muy interesante también. Creo que todos nosotros estamos tratando de ver cómo podemos trabajar juntos para llegar a toda la gente, porque también los retos son mucho mayores, ¿no? Fernando Romanelli de Argentina tiene una pregunta. Él dice, es indudable los inconvenientes que trajo la pandemia de COVID para la continuidad de tratamientos y las consultas médicas. ¿Cómo buscaron solucionar ese inconveniente en México? Ese es un problema común en todos los países de la región y en casi todo el mundo. Bueno, en esa parte lo que hicimos en Salvati fue también ayudar a navegar a los pacientes, ¿no? Y como decía Isabel, trabajar de la mano del gobierno para que les dieran las consultas a tiempo, los tratamientos a tiempo. Pero ha sido un trabajo de persona a persona, ¿no? De llamar por teléfono, de acompañar a ese paciente hasta que lo atiendan en los institutos de salud pública. Y lo que sí queremos que cambie o necesitamos que cambie es que esto no solamente sea de paciente en paciente, sino que sea ayuda de varios pacientes a la vez, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Pero eso ha sido buscar las nuevas formas de navegar en el sistema público. Sí, también ustedes están notando que ustedes tienen más demanda de los pacientes o menos ahora que no puedes tocar en una manera humana a la gente. Tener como, no te entendí, Alessandra. ¿Ustedes tienen más pacientes ahora que están apoyando o menos? Bueno, la verdad es que, por ejemplo, nosotros cuando entró la Ciudad de México a semáforo naranja, estamos súper apegados a todo lo que nos dan de instrucciones en nuestro estado. Pudimos abrir la fundación 3 días a la semana con unas reglas muy, muy estrictas, no solo de higiene, sino de número de pacientes. Tuvimos que bajar a la mitad el número de pacientes que vemos todos los días. Entonces, si lo vemos como el número de pacientes que vemos al día en la fundación, tenemos menos, pero es por estas limitaciones de espacio que tenemos como reglamento en nuestro estado. Pero tenemos un alcance mayor en línea, porque antes se hacía no tan exhaustivamente como lo hemos hecho ahora. Entonces, creo que ese ha sido un aprendizaje donde vimos que los pacientes se pueden también comunicar por unas vías diferentes a que solo lleguen presenciales. Pero las terapias de nutrición, de psicología, sí podemos pensar que estamos dando un poco más de terapias porque se pueden dar en línea. Eso es una cuestión realmente muy buena. Y la cosa es que lo que más les puedo decir es que hemos estado como con más pacientes en comunicación en cuestiones de problemas de acceso. Eso sí, porque nosotros tenemos como 2 áreas de la fundación. Una es la atención en clínica a los pacientes y la otra es la navegación de pacientes, que ahora hemos tenido pacientes con muchísimas más problemáticas y que nos contactan mucho más que antes. Y hablando de los problemas, ¿ustedes están notando una diferencia entre los problemas para los pacientes con cáncer de mama y los pacientes de cáncer del pulmón? Sí, en ese caso sí, y tiene que ver mucho la pandemia, pero también tiene que ver el cambio al INSABI, el cambio del Seguro Popular al Instituto de la Salud para el Bienestar, que se va a llamar ahora. En este caso, las pacientes con cáncer de mama, estamos hablando que en el Seguro Popular había aproximadamente un 60% de la población. Y estas pacientes se han quedado sin cobertura y allá vamos para 10 meses. Así es que en este tipo de pacientes sí, el Seguro Popular les cubría el 100% sus tratamientos y en estos 10 meses se han visto sin medicamentos, sin tratamientos, sin consulta y en la mayoría de los casos sin hospitales. Y también los pacientes de cáncer de pulmón, que son como que los 2 focos rojos y por eso han sido nuestras campañas, los pacientes de pulmón no estaban cubiertos por el INSABI, habían o prometieron el nuevo gobierno que a partir del 1 de enero los iban a empezar a cubrir. Muchos de estos pacientes fueron a los hospitales, pero todavía no entra el INSABI
bueno, a trabajar o en vigor, no hay reglamento, iban a entrar el reglamento en marzo y esto se sigue atrasando. Y son pacientes que, como los pacientes de cáncer de mama, llevan más de 10 meses sin recibir tratamiento y no saben dónde ir y no tienen el dinero para tratarse. Increíble. Pero eso es un problema del sistema que con pandemia o sin pandemia es igual, ¿verdad? Sí, solo que la pandemia lo que hizo fue atrasarlo. Todos estos reglamentos, toda esta nueva disposición que tenían, ¿no? En arrancar el Instituto Nacional del Bienestar, pues se ha visto un atraso impresionante. Y los que han sufrido son los pacientes. Sí, inicialmente esperábamos un nuevo reglamento para marzo, luego lo dijeron para junio, ahora para octubre, y desgraciadamente, o sea, no sabemos. O sea, por supuesto que el COVID vino a empeorar un poco toda la situación, pero de base, pues sí, estamos en una transición que nada más no entra, ¿no? Sí. En Chile este año ha salido un plan de cáncer. ¿México tiene un plan de cáncer? Y si no, ¿ustedes están pensando en crear uno? México no tiene un plan nacional de cáncer. De hecho, llevamos ya muchos años trabajando en Juntos contra el Cáncer para solicitar al gobierno y de que vean la importancia que es de tener un plan nacional. Lo que se iba a hacer este año es que iban a salir unos protocolos de atención de 10 tipos de cáncer, que iba a ser como un primer paso. ¿Por qué? Porque todos los institutos, sin importar si eras del IMSS, del ISSSTE o del Seguro Popular antiguamente, iban a recibir el mismo tratamiento. Lo que íbamos a tener era un pasito, acercarnos un poquito más a tener un plan. Pero tampoco han salido, eso se debió también a la pandemia, se quedó eso, estos protocolos se han quedado congelados y todavía no salen. Así es que lo que estamos haciendo en Salvati y en Juntos contra el Cáncer es, primero, exigir al gobierno que publiquen estos protocolos para luego, que es el siguiente paso, tener un plan nacional. Y ya llevamos muchos años trabajando, ¿verdad, Isabel, en esto? Muchos años. Pensábamos ya que con este gobierno iba a haber el cambio, pero no, seguimos ahí. Y también como recomendación a los otros grupos, porque tenemos grupos de toda la región aquí, ¿cuál será como una mejor práctica que ustedes están haciendo ahora que les podría ayudar a los otros grupos que están tratando de confrontar los retos de COVID y pacientes con cáncer? Yo creo que la unión de las fundaciones es importantísima. El que tengamos información sobre los pacientes, pero no una información relativa, sino realmente informarnos bien de qué está pasando para poder dar esos datos reales al gobierno y hacer una unión de las fundaciones de cáncer como lo estamos haciendo en México. Creo que es algo bien, bien importante porque no cada quien está luchando por una batalla pequeña, sino que se unen todos y podemos dar una voz del paciente, de cada paciente, pero no solo del paciente de la Ciudad de México, que era lo que pasaba antes, como que teníamos mucha información de las grandes ciudades, pero no de las pequeñas. Entonces, al hacer este grupo de más de 70 fundaciones de cáncer, podemos escuchar a los pacientes, porque hay estados en México, como en toda Latinoamérica, que todavía tienen más problemáticas, ¿no? Entonces, hacer una voz común para el paciente, creo que es muy importante tener esta información adecuada, tener oídos y vista en todos los estados del país y poder dar un panorama del país a lo largo y a lo ancho. Creo, para mí es muy importante. No sé, Adelita, ¿tú qué opinas? Sí, 100% de acuerdo, y también agregaría que sería trabajar con los tomadores de decisiones, pero como organizaciones civiles, dar soluciones, porque muchas veces vamos a quejarnos del trabajo, de que no están cumpliendo, pero yo creo que lo que a veces falta también es proponer, hacer algo activamente, ¿no? Si no están dando tratamientos, ¿qué proponemos? ¿Cómo lo pueden hacer y cómo lo pueden lograr? Yo creo que también eso es muy importante. Definitivamente, sí, las reuniones que hemos tenido con ellos ha sido como esta es nuestra actitud de llegar. O sea, obviamente presentar la problemática y decir en qué podemos ayudar, cómo podemos. De hecho, una de los apoyos que
hemos platicado con ellos es en el momento que haya que haya una información adecuada, ser nosotros, todas las organizaciones civiles, un medio de difusión para que llegue más información más rápida a todos los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos apoyar? O sea, sí somos como un observatorio de lo que está pasando, pero también apoyar, como dice Adela, en lo que nosotros podamos, ¿no? Y ustedes están expandiendo también tus contactos con medios tradicionales. ¿Están apoyando o están en otra cosa, los medios tradicionales? Los medios tradicionales es que no entendí la pregunta, Alexandra. Sí, me imagino que ustedes están usando muchísimo a medios sociales, ¿verdad? Para promover el trabajo y para llegar a los pacientes. ¿Ustedes también están usando a radio, televisión y periódicos? ¿Y qué será su rol durante la pandemia y con el trabajo que están haciendo ustedes dos? Sí, también hemos hecho esta alianza, bueno, hemos fortalecido la alianza que ya teníamos con los medios tradicionales, porque, como decía Isabel, lo que estamos buscando es llevar información veraz y pronta. Entonces hemos utilizado televisión, radio, los periodistas que apoyan a Salvati, que siempre llevan esta información, ¿no? Entre llegar a más gente es lo más importante. De hecho, hoy tenemos una rueda de prensa vía web con varios compañeros de televisión, periódicos, revistas también virtuales y todo, hablando de este tema. Entonces, la tenemos por medio Juntos contra el Cáncer. Vamos a hablar en nombre de todas las fundaciones del país. Va a haber también 2 fundaciones de los estados, de otros 2 estados que van a participar, una paciente en vivo. Entonces, sí, estamos en comunicación constante, obviamente siempre pues poniendo en la mesa lo que está sucediendo, ¿no? Y la voz del paciente, que para eso estamos las asociaciones civiles, escuchar lo que los pacientes necesitan y poder comunicar. Sí, sí. En la región hay muchísimos grupos de cáncer de mama, pero muy pocos que trabajan en cáncer del pulmón. ¿Cuál fue su experiencia ahora empezando su trabajo de 2 años de cáncer del pulmón? ¿Y qué recomendaciones podrías dar a otros grupos que quizás estarían interesados de hacerlo, pero todavía no han empezado? Una vez más, esas eran alianzas. Aquí en México existía solamente en la Ciudad de México una fundación que es Respirando por Valor, que se dedicaba 100% o se dedica 100% a pacientes con cáncer de pulmón. Y lo que hicimos fue unirnos con Fundación de Alba y Fundación Salvati, que ve diferentes cánceres, pero nos unimos con Respirando con Valor para empezar a conseguir cosas para los pacientes con cáncer de pulmón, ¿no? Llevamos 2 años de trabajo, somos 3 fundaciones en este caso, pero también somos parte como frente de Juntos contra el Cáncer, de las diferentes alianzas, y así en estos 2 años ya hemos logrado varias cosas, ¿no? Uno fue, por ejemplo, que el INSABI va a cubrir a estos pacientes, que no ha ocurrido, pero bueno, fue un logro del frente que los hayan incluido. Otro logro fue presionar para que uno de los primeros protocolos cuando salgan sea el de cáncer de pulmón. Así que yo creo que la idea de esto es buscar alianzas entre más fundaciones sean y trabajar, como decía Isabel, quitarse la camiseta y ponerse una sola entre todas es la solución. Muy bien. Eso es algo que, basado en la cantidad de pacientes en América Latina que tienen cáncer de pulmón, es una pena que no hay más esfuerzo o más esfuerzo para los pacientes que tienen cáncer del pulmón, pero espero que el ejemplo que nos ofrece México se podría ayudar a los otros países también. Una última pregunta que viene de Centroamérica. Como ustedes saben, Centroamérica es muy pobre y nosotros hacemos mucho en conjunto porque somos países muy pequeños. ¿Qué tipos de recomendaciones nos podría dar de cómo comunicar con diferentes estados y entre nosotros? Porque ahora entiendo que ustedes están haciendo más trabajo a nivel nacional. ¿Qué tipo de comunicación ustedes hacen y cuál es la forma que han tenido más éxito para
hacer trabajo conjunto a nivel nacional? Bueno, yo creo que pueden, la forma en que iniciamos fue investigando primero en cada estado o en cada comunidad, o no sé, en cada país se llama diferente, pero en cada estado, quién es la fundación más fuerte o más grande o que tenga mayor impacto, contactarlos y hacer una reunión con todos estos, por lo menos con una fundación de cada estado inicialmente. Y luego hacer un plan de trabajo entre todos. O sea, cuando nosotros empezamos juntos contra el cáncer, lo primero fue hicimos un congreso donde llegaron una fundación de cada estado y les platicamos, bueno, no les platicamos, fueron varias conferencias y varios entrenamientos de qué es lo que queríamos hacer, de cómo queríamos impactar en el país, de cómo nos teníamos que organizar, porque a veces hay fundaciones muy pequeñas que trabajan muy bien, pero no tienen esta capacidad de ser vistos o de saber cómo actuar en política pública. Entonces, hubo entrenamientos durante varios tiempo y poco a poco esa misma fundación, digamos, ancla de cada estado, encontraba las demás fundaciones. Y algo bien importante es que no es nada más un tipo de tumor en especial, es cualquier tipo de tumor, porque hay fundaciones que se dedican solo a mama, solo a pulmón. Entonces, creo que la mejor manera es que ustedes identifiquen una en cada estado, hagan una reunión y con muchísimo gusto nosotros podemos apoyarlos con los estatutos, con cómo lo hemos ido haciendo. Y la verdad es que a veces ayuda el que te digan un poco cómo funcionó para que te brinques muchas de las cosas que sabemos que ya supimos que funcionaran bien y otras que fueron más lentas. Entonces podemos, por supuesto, con mucho gusto apoyarlos. Porque les quiero platicar, antes de cerrar, un poquito cómo llegamos aquí. Salvati empieza como una fundación porque yo soy fisioterapeuta y como lo dijo Alessandra al principio, me especialicé en pacientes oncológicos y en pacientes con linfedema, que es una secuela de cáncer cuando quitan ganglios, sobre todo en la ingle, en las axilas o en el cuello, que empieza a hincharse el brazo, la pierna, el cuello, la cara. Entonces, cuando empezamos la fundación, yo lo que quería era atender a estos pacientes con linfedema y junto con don Pedro Borda, un paciente mío que es parte de nuestra mesa directiva, dijimos, bueno, vamos a hacer una fundación para llegar a más gente. Entonces, tenemos un diplomado para fisioterapeutas y la idea era empezar con estos tumores que tuvieran linfedema. Entonces, era cáncer de mama, cervicuterino, ovario, próstata, cuello, cabeza y cuello, y todo tenía como esta relación con el linfedema. Obviamente, cuando empieza la fundación, yo sabía que necesitamos un equipo multidisciplinario y empezamos con apoyo emocional y de nutrición. Cuando Adela se une a la fundación, empezamos a hacer más fuerza en política pública, porque Adela tiene una gran experiencia que venía de otras fundaciones, y nos dimos cuenta que cuando hablamos de política pública no podemos dejar ningún otro tumor fuera. Y también nos dimos cuenta que la calidad de vida de los pacientes no es nada más el linfedema, son muchas otras cosas. Bueno, ya lo sabíamos, pero no sabíamos si íbamos a tener esa capacidad. Ya vamos a cumplir 10 años, casi, tenemos 9 años, y nos dimos cuenta que no puedes, por supuesto que sí, podemos tener más pacientes de un cierto tipo de tumor, pero no podemos dejar afuera otros tumores, porque la política pública es igual, porque hay pacientes como pulmón que tienen una problemática todavía mayor que pacientes con cáncer de mama porque no tenían cobertura. Entonces, les quise platicar esto porque como empezamos en un chiquito y de repente vas creciendo y creciendo y creciendo y que no les dé miedo, porque algo importante es que tengamos un impacto en mejorar la atención de cáncer en su país. No lo van a poder hacer solos, necesitan de otras asociaciones civiles, porque de verdad la unión hace la fuerza. Entonces, únanse, quítense esa playera que tiene un solo nombre y la playera que tenemos que usar todos se llaman pacientes oncológicos de cada país. Entonces, es bien importante que además ahora ya tenemos reuniones también con grupos de otros países y ya tenemos una unión de Latinoamérica.
Entonces empezamos en chiquito, vamos con el país, luego Latinoamérica, y por supuesto, lo que no lo piensa una cabeza, la piensa otra. Y nuestros países se parecen mucho. Entonces, hagan uniones. Creo que es como lo que les podría decir. Hay muchas problemáticas, el COVID vino a empeorar toda la situación, pero hay que unirnos. Adelita, ¿cómo ves? Y 100% contigo, y también aprovechar, yo creo que nos dejó el COVID, es que a partir de las redes, a partir de la tecnología, podemos estar más cerca, ¿no? Podemos estar más cerca, es lo que hemos hecho nosotros también con todas las fundaciones de toda la República, nos mantenemos en contacto vía WhatsApp, vía webinar, con Zooms, con conferencias. Yo creo que de esta pandemia lo bueno que salió fue esta cercanía que encontramos a través de la nueva tecnología. Ya, en un cierto sentido ha sido una ayuda, ¿no? Ha cambiado la manera en que nosotros comunicamos, pero puede llegar a mucha más gente. Y eso llega a la última pregunta que ha entrado apenas. Tú mencionaste un webinario que hiciste para médicos. ¿Qué fue el tema que ustedes ofrecieron a los médicos? Se dio capacitación a médicos de primer contacto sobre cáncer de pulmón. Y los estamos... Síntomas. Síntomas, tratamiento, y se les está invitando a formar una red de referencia, que esto es diferente. Estamos juntando a los médicos de primer contacto con médicos especialistas para agilizar el proceso de un diagnóstico. ¿Cómo lo estamos haciendo? Aprovechando redes sociales, creamos un grupo de Facebook donde estos médicos son parte y también son parte de nuestra red de especialistas, y se están subiendo pruebas, o dudas que tengan de algún paciente, y estos médicos especialistas están ayudando a estos médicos generales de primer contacto a derivar a los pacientes mucho más rápido, ¿no? Al tercer nivel de atención en muchos casos, o están dando diagnósticos mucho más rápido, que es lo que estamos haciendo. Interesante eso. Normalmente eso debería ser hecho por otra organización. Qué lindo que una organización de pacientes está haciendo ese trabajo, porque es sumamente importante, especialmente para pulmón, que muchas personas llegan al médico con síntomas, pero el médico no sabe reconocer los síntomas y no sabe qué hacer y a dónde debería ir. Entonces, qué bueno que ustedes están llegando y apoyando a esos médicos primarios, que muchos de ellos están viendo tantos pacientes que ni siquiera pueden reconocer la cáncer en general, ¿no? Muy, muy bien. Muchísimas gracias, Adela y Isabel. El trabajo de Salvati ya tiene fama por la región, pero qué lindo tener tiempo con ustedes para hablar no solamente del trabajo de Salvati, pero también del trabajo que ustedes están haciendo con el cáncer del pulmón y también todos juntos contra el cáncer, que es un muy interesante manera de juntar a los grupos que vino de Brasil, y creo que México es el segundo país para hacerlo, y espero que podamos depender en otros países a adoptar esta manera de juntar y crear más fuerza con una sola voz, ¿no? Y vamos a tener algunas preguntas que van a llegar tarde, porque siempre es así, y les vamos a mandar. Para los otros que están en el grupo, muchísimas gracias por asistir. Espero que todos ustedes están sanos y sus familias están bien. Y vamos a tener otro webinario en otro tema al finales de septiembre. Okay. Muchísimas gracias, Isabel y Adela, por el trabajo que ustedes están haciendo, no solamente hoy durante COVID, pero antes con sus pacientes de cáncer, y en el futuro con todo lo que ustedes están logrando y que van a lograr. Muchísimas gracias, Alessandra, por la invitación, encantadísima, y gracias a todos por conectarse. Buenos días, gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias. Chao.